¿Por qué es tan popular el purín de ortigas? ¿Qué es lo que le hace especial? ¿Cómo he preparado este purín? Pues he cogido ortigas frescas, 1 kilo de ortigas por cada 10 litros de agua aproximadamente, o podrían haber sido unos 300 gramos de ortigas si estuviesen secas, pero como estaban frescas es más cantidad. He puesto el agua y lo he dejado unas 2 semanas meneándolo con un palo todos los días. Si no puedes estar meneándolo todos los días, también puedes ponerle una bomba de acuario o lo que sea para que oxigene. Es muy importante que el agua esté oxigenada, porque así va a hacer una fermentación buena. Cuando se pudre huele mucho peor. Ahora mismo huele fuerte, huele a ortiga fermentada, se nota, oye, qué olor más peculiar, pero no es un olor que digas, voy a vomitar. Pues cuando ya deja de burbujear, ya se puede ver que no hay prácticamente burbujas. El purín está listo y para conservarlo durante mucho tiempo lo que hay que hacer es guardarlo ahora sí en frascos que cerremos bien el bote y se quede totalmente anaerobio. Así lo dejamos en un sitio sin muchos cambios de temperatura, que no le dé el sol directo, y lo podremos conservar durante toda la temporada, unos 6 meses o así aproximadamente, y usarlo poquito a poco. No sé si voy a tener suficientes bidones. Pero bueno, vamos a ver. Al guardar el purín de ortigas es importante filtrarlo, es decir, que no se entre con todos los trozos de ortiga. Por eso lo estoy echando con la regadera, donde se va quedando toda la historia. La ortiga está repleta de minerales que nos hacen muy bien a nuestro cuerpo, y por lo general todas las cosas que nos hacen bien a nosotros le van a hacer bien a las cosas que nosotros comemos. Una panacea a la hora de aumentar tu productividad en el huerto. Tiene tantísimos minerales y tantísimos nutrientes. Puedes usar de muchas maneras, porque puedes usarlo incluso para germinar, para ayudarte a germinar tus semillas. Si las remojas unos 30 minutos en purín de ortigas concentrado, van a aumentar enormemente el índice de germinación. Pero es que luego también la puedes usar para tus trasplantes. Cuando hagas un trasplante de una maceta a otra, o a raíz desnuda cuando plantes un árbol, si dejas las raíces en remojo durante la noche, en un purín de ortiga diluido ahora sí a más o menos el 20 o el 30%, entonces va a agarrar muchísimo mejor ese árbol. Bueno, aquí tengo purín para un montón de tiempo, porque por ejemplo para los riegos en el huerto o para añadírselo al compost como activador, que le va a venir muy bien una pequeña dosis de purín de ortigas para que fermente el compost mucho más rápido. Entonces solamente hay que usarlo diluido al 10%, es decir, una muy pequeña proporción de purín de ortigas por un 90% de agua. Así que fíjate cuánto purín de ortigas tenemos para largo. Y también se puede usar directamente como un spray foliar si se tiene una mochila para fumigárselo a las plantas, y ahí tiene que ser a una proporción aún menor, solamente un 5% por un 95% de agua. Bueno, aquí ya tengo unas cuantas garrafas. ¿Vosotros preparáis purín de ortiga en casa? Si es así, comentadnos qué tal os va, cuál es vuestra experiencia, cuáles son vuestros resultados. Cuantos más seamos los que lo hagamos y lo comentemos, mejor será nuestros experimentos con el purín de ortigas.